Buenas a todos, mi nombre es Daniel Quiroz y en este apartado vamos a ver la prevención de las ITS. Veremos una breve introducción comentando también los tipos más frecuentes de ITS. Después explicaremos por qué la importancia del método Barrera respecto a las ITS, respecto a no contraer ITS. Y por último haremos una breve explicación de qué se trata el chemsex y de cómo podemos darle consejos al paciente para prevenir las infecciones en este tipo de prácticas. Definimos a las ITS como todas aquellas infecciones que se transmiten a través del contacto sexual durante las relaciones sexuales penetrativas del pene o de la lengua también en la vagina, en el ano o en la cavidad oral. Algunas ITS también son transmitidas de madre a hijo durante la gestación, en el parto, en la lactancia o también a través del contacto sanguíneo. El término ITS es el recomendado por la OMS, ya que anteriormente se utilizaba en enfermedades venéreas y tampoco no hace mucho el de ETS, que son enfermedades de transmisión sexual. La OMS recomienda el término de ITS en vez del de ETS, porque incorpora las infecciones asintomáticas, que no llegan a ser enfermedades. Existen numerosos factores que hacen que las ITS se propaguen y no se pueda llevar un control óptimo de ellas. Entre estos factores encontramos los siguientes. Adentrándonos en los factores sociales, en primer lugar, encontramos la falta de información adecuada. ¿Por qué? Pues porque si una persona no tiene información adecuada, va a tener un desconocimiento de cómo mantener el sexo seguro, va a tener un desconocimiento también de que las personas asintomáticas con las que mantengan relaciones sexuales y tengan una ITS, pues igualmente les puede transmitir la infección, va a tener una deficiente educación sexual, por supuesto, y también una poca percepción del riesgo, porque no va a saber lo que conlleva adquirir una infección de transmisión sexual. Dentro de los factores sociales encontramos un punto muy importante también que sería la presión social. Esto puede ser presiones de amigos que empujan a los adolescentes a iniciar sus relaciones sexuales demasiado temprano sin que estos realmente estén todavía preparados. También un tipo de pornografía que no es adecuada para estos adolescentes. O las redes sociales que fomentan ciertos patrones de conducta sexual. También encontramos el retraso en la búsqueda de los servicios de salud. Hay muchas personas que adquieren una ITS y son asintomáticos, no tienen síntomas. Y estas, pues, a pesar de tener conductas sexuales de riesgo, pues no se realizan controles periódicos. ¿Por qué puede ser? Pues puede ser porque hay mucho estigma a tener una ITS, lo que hace que la persona retrase el acudir a su médico. ¿Dónde pueden acudir? Pues a otros referentes tan arraigados en la antigüedad como por ejemplo los curanderos. Por último, dentro de los factores sociales encontramos el incumplimiento en la toma del tratamiento. Por ejemplo, en determinadas creencias religiosas, la persona deja de tomar el tratamiento o simplemente no empieza a tomarlo porque piensa que es un castigo divino. También que la pareja sexual no sea informada y no reciba el tratamiento adecuado. Esto puede ser por numerosos factores, entre ellos que a la persona le dé vergüenza comunicar a la pareja sexual que la ha contagiado o que es posible que la haya contagiado, o simplemente que no sea posible localizarlo porque ha tenido sexo esporádico y no sepa ni quién es. Encontramos también distintos factores demográficos. En primer lugar, el sexo de la persona. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de transmitir una ITS desde un hombre a una mujer va a ser más probable de que una mujer se lo transmita a un hombre. También la edad. Cuanto más joven se es, mayor número de relaciones sexuales mantiene la población y menor conocimiento del sexo seguro van a tener. También existen ciertos tipos de poblaciones vulnerables, que se considera como poblaciones vulnerables aquellas que por una situación especial tienen mayor riesgo de exposición, como son por ejemplo los presos, militares, personas que usan drogas endovenosas y los hombres que tienen sexo con hombres. Por último, dentro de los factores institucionales encontramos a los servicios de salud con baja cobertura, ya que se encuentran saturados, y la falta de facilidades para la atención adecuada a los jóvenes, ya que muchos jóvenes tienen la mañana ocupada estudiando o acudiendo a clase y sin embargo por la tarde, que es cuando pueden acudir a los servicios de salud, se lo encuentran cerrados. También deberíamos de actuar desde otras instituciones, como es la universidad o el trabajo, con educación, por ejemplo. Y por último, la falta de acción adecuada de las instituciones para controlar la prostitución femenina y masculina.
Adentrándonos en un nuevo apartado, ¿vale? Veremos los tipos de ITS de infecciones de transmisión sexual más frecuentes en la sociedad, dando una pequeña pincelada sobre cada una de ellas y unos conceptos generales. En primer lugar, hablar de la clamidia, decir que se contrae por contacto sexual sin preservativo, como la mayoría de las ITS, y este contacto ya puede ser anal, vaginal u oral, da igual. Con mayor frecuencia va a ocurrir en jóvenes de 15 o 24 años, que son los que mayor número de relaciones sexuales van a tener. Los síntomas en el hombre pueden ser dolor al orinar, secreción del pene y dolor o molestias testiculares. Sin embargo, en la mujer encontramos un mayor número de síntomas, como son dolor al orinar también, secreciones vaginales, dolor durante el sexo, sangrado entre periodos menstruales y después del sexo y dolor en la parte baja del abdomen. Hay algo muy característico de la clamidia y es que va a ser asintomática en más del 70% de las mujeres y más del 50% de los hombres. Aquí radica la importancia de un buen control de las ITS en personas que tienen contactos de riesgo. De no tratarse esta infección a tiempo, puede producir infertilidad, embarazos ectópicos y enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres. En los hombres puede producir complicaciones uretrales. La gonorrea o el gonococo va a ser muy parecido a la clamidia. Como todas las ITS se van a contraer por contacto sexual sin preservativo y va a ser más común en jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres y personas que tienen múltiples parejas. Los síntomas tanto en el hombre como en la mujer son muy parecidos a los de la clamidia que hemos mencionado anteriormente. Aquí más del 50% de las mujeres y del 10% de los hombres van a ser asintomáticos, es decir, es un menor número de personas que los que son asintomáticos en la clamidia. Y de no tratarse a tiempo, como ocurre con la clamidia, pues producirá problemas tanto en hombres como en mujeres. La sífilis va a ser un tipo de ITS más peculiar. ¿Por qué? Pues porque dentro de ella vamos a encontrar 4 estadios, dependiendo del momento clínico en el que el paciente se encuentre. En primer lugar, la sífilis primaria, vamos a encontrar un chancro, es decir, una pequeña ulcerita que no va a doler al tacto. Esto puede estar en el pene, en el ano, en la boca, donde haya mantenido las relaciones sexuales. En la sífilis secundaria, normalmente después de 3 a 6 semanas de haber padecido el chancro, podemos ver cómo en el paciente se produce unas erupciones cutáneas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, puede producirse también inflamación genital, manchas blancas en la boca, las glándulas van a estar inflamadas, entre otras. Después pasamos a un estadio latente en el que no va a haber síntomas y por último nos encontramos con la sífilis terciaria, es decir, el cuarto estadio que ocurre en una de cada 10 personas. Y ahora es cuando se producen los problemas neurológicos, osteoarticulares, cardíacos, teniendo una grave repercusión en el paciente. El virus del papiloma humano también se contrae como todas las ITS por un contacto sexual sin un método barrera y se estima que el 75% de la población sexualmente activa lo ha sufrido en algún momento de su vida. Ahora sí, hay muchos tipos dentro del VPH, del virus del papiloma humano. Hay tipos del VPH que no provocan verrugas genitales, es decir, condilomas, y otros que sí. Los que no provocan estas verrugas genitales son más oncogénicos y por tanto tienen mayor probabilidad de generar un cáncer en las personas, como por ejemplo el cáncer de cervix en las mujeres. El virus del VIH es un tipo de virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que va a atacar al sistema inmunitario de la persona. Para este tipo de virus no existe cura, pero sí existe una medicación que va a bajar los niveles de virus tanto en la sangre que va a hacer que sea indetectable e intransmisible. La transmisión va a ser por sexo, por sangre, por embarazo, parto o lactancia y no se va a transmitir por besos, por contacto, por picaduras de insectos, saliva, sudor o lágrimas, etc. Los síntomas iniciales van a ser parecidos a los síntomas gripales: fiebre, dolor de garganta, de articulaciones, dolores musculares, inflamación de los ganglios, apoyos en la cara, sobre todo en el cuello y en el pecho también. Y más tarde va a llegar a provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, acompañado de pérdida de peso e infecciones oportunistas de pulmones, cerebro, ojos, boca. El VIH va a ir debilitando las defensas de nuestro organismo, pudiendo hacer que las personas tengan infecciones múltiples, trastornos digestivos o neurológicos, incluso algunos tipos de cáncer. En esta etapa de la infección se va a conocer como SIDA en vez de VIH. Para evitar contraer el VIH, después hablaremos de 2 tipos de medicación, que en primer lugar sería la preexposición, profilaxis preexposición, y después la postexposición.
Para finalizar este apartado, la última ITS que vamos a nombrar sería el herpes genital. El herpes genital se puede contraer al tener relaciones sexuales vaginales, anales o orales con alguien que tenga esta enfermedad. Y si tú no tienes herpes, pues lo puedes contraer por tu pareja sexual si entras en contacto con el herpes presente en una llaga de herpes, o por saliva si tu pareja tiene una infección de herpes oral, secreciones vaginales si tu pareja sexual tiene una infección de herpes genital. Se puede contraer el herpes de una pareja sexual que no tenga una llaga visible o que no se sepa que está infectada. La persona que lo sufre puede sentir ardor y luego estas ampollitas van a desaparecer y se van a romper, pudiendo formar pequeñas úlceras. Las lesiones van a desaparecer entre los 3 y los 15 días, aunque pueden reaparecer con el tiempo. Otro tipo de infecciones que se pueden transmitir por vía sexual es la hepatitis B, la hepatitis C, la vaginosis bacteriana, etc. Para todas ellas, lo más importante para evitarla es el método barrera. El preservativo o condón es algo fácil de conseguir y de usar. Además de evitar embarazos, evita la propagación de las infecciones de transmisión sexual. El condón o preservativo masculino y el condón femenino o condón interno son los únicos métodos anticonceptivos que también ayudan a prevenir el contagio de las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo pueden ser el VIH, la gonorrea, la clamidia, el VPH, etc. Aquí es donde radica la importancia de que, aunque se esté usando un método anticonceptivo sin barrera, es bueno utilizar métodos con barreras para protegerte de las ITS durante las relaciones sexuales. Actualmente los condones son fáciles de conseguir en muchas tiendas, centros de salud, asociaciones, etc. No necesitamos de receta médica ni que la persona se identifique para poder conseguirlo. Son pequeños, discretos y fáciles de llevar a todas partes. El estigma hacia el preservativo nos hace pensar que es incómodo y aburrido, pero esto no es así, y aquí tenemos que darle bastante importancia. Hay condones de muchos estilos, formas, texturas, que aumentan la sensación para ambas personas. Que tu pareja te coloque el condón o preservativo puede ser excitante durante el sexo. Esto puede ser aún mejor si le añades extras, como por ejemplo lubricante. El preservativo incluso puede demorar la eyaculación, por lo que el sexo puede durar más. Puede ser utilizado para el sexo oral, anal y vaginal. Es más, debe de ser utilizado. En conclusión, te protege contra las ITS sin importar qué tipo de sexo tengas. Eso es lo más excitante de todo. El condón te deja concentrarte en el placer sexual y en tu pareja, sin que tengas que preocuparte de embarazo o de contraer ITS. El sexo seguro es mejor porque evita que el estrés arruine el momento. Otro aspecto a tener en cuenta sería el chemsex. Se conoce como chemsex al término proveniente del inglés chemical sex, es decir, el uso intencionado de sustancias psicoactivas para mantener relaciones sexuales durante largos periodos de tiempo y con múltiples parejas. Hay que hacer una diferencia con el slam sex, que sería el uso de estas sustancias pero por vía intravenosa. Las principales drogas utilizadas son la mefedrona, la metanfetamina, nitritos de alquilo, el MDMA, la cocaína y la ketamina. La mefedrona es una de las drogas más utilizadas en el chemsex. Destaca con una prevalencia de consumo descrito de hasta el 90%. Los efectos buscados con esta sustancia pues son la estimulación, la excitación sexual, la euforia, sentimientos de empatía, pudiendo tener efectos adversos y complicaciones como dependencia, psicosis, convulsiones, distonías y hasta toxicidad cardíaca. Otra sustancia conocida en el chemsex es la que se define popularmente como poppers, los nitritos de alquilo. Los efectos buscados con estas sustancias pues van a ser euforia, socialización, aumento de la excitación y de la potencia y un incremento en el placer sexual. Como efectos adversos e indeseados encontramos la toxicidad retiniana, hipotensión, dolor de cabeza, hipoxia y anemia hemolítica. Entre las habilidades cuya mejora o desarrollo podría reforzar los factores de protección frente al consumo de estas drogas, en general y en el contexto sexual, se encontraría la siguiente: el autoconocimiento, conocerse a uno mismo, las fortalezas y las debilidades, los intereses y también aquello que directamente no va con uno. La autoestima, muy importante, cómo la persona se valora a sí misma puede influir en la exposición al riesgo. El autocontrol, que sería la capacidad de dirigir y controlar la propia conducta y sentimientos, rechazando, por ejemplo, comportamientos que, a pesar de ofrecer efectos positivos inmediatos, repercuten negativamente a largo plazo. La habilidad para establecer y mantener relaciones sociales y criterio para escogerlas,
Una comunicación efectiva es una herramienta fundamental en la socialización. Puede ser de especial utilidad para desenvolverse en un contexto nuevo o diferente. El pensamiento crítico permite cuestionar cualquier oferta y no dejarse llevar por aquello que en el fondo uno realmente no quiere. La toma de decisiones. Esta habilidad va a permitir tomar y mantener decisiones en contra de la opinión general, con capacidad de controlar la impulsividad de uno mismo. Y también la habilidad para afrontar la presión emocional y presión de grupo. Algunas fórmulas para afrontar esta presión de grupo pues sería dando argumentos a favor de la propia elección de la persona, desviando el tema hacia otro tema diferente, a esto se le conoce como el banco de niebla, repitiendo la misma respuesta hasta que cese la presión, la técnica famosa conocida como disco rayado. También saliendo de la situación en la que se está recibiendo esta presión para usar drogas. Verbalizando la vivencia o sentimientos personales frente al grupo. Por ejemplo, una frase para utilizar podría ser: para vosotros es una experiencia única, pero para mí es una experiencia muy peligrosa. Y bueno, ya por último, dentro de los consejos para la reducción del riesgo a contraer un ETS a nivel de prevención, refiriéndonos a la penetración, pues lo principal y primordial es utilizar siempre el preservativo, ¿vale? Reducir el número de parejas sexuales en general o el número de parejas con las que se realiza la penetración no protegida, utilizar lubricante de base acuosa preferiblemente en las penetraciones para reducir la posibilidad de que se produzcan heridas, tanto en el pene como en el ano como en la vagina. Se recomienda retirar los piercing de los genitales, evitar la penetración receptiva y en caso de practicarla evitar que se eyacule dentro, evitar las prácticas en las que se produzcan lesiones en el ano antes de la penetración, como por ejemplo el fisting, que sería por ejemplo la introducción del puño, evitar utilizar lavativas antes de la penetración. Su uso frecuente puede debilitar la mucosa anal y hacer a las personas más susceptibles a las heridas en esa zona. No compartir los juguetes sexuales, en caso de hacerlo pues ponerles condón. Evitar el afeitado del pubis y los genitales, a ser posible, ya que puede producir heridas o microheridas en la piel. Y bueno, en caso de realizarse, pues que sea con varios días de antelación y por supuesto utilizando cuchillas independientes. Y también realizando otras prácticas alternativas a la penetración. En caso de que se trate de sexo raro, de felaciones, escupir el semen y después hacer enjuagues con agua, ¿vale? Evitando el alcohol y otros fluidos que pueden dañar la mucosa de la boca. Beber agua después de que se produzca la eyaculación. Esto va a hacer que el semen pase directamente al estómago y se va a inactivar con el pH ácido, ¿vale? Sin embargo, provocar arcadas o el vómito puede producir heridas en la garganta y aumentar el riesgo de infección. Refiriéndonos al sexo en grupo, ya por último, pues vamos a evitar acostarnos o sentarnos sobre restos de lubricantes o fluidos corporales de las parejas sexuales. Después de estimular con los dedos el ano de la pareja sexual, pues lavarnos las manos, por supuesto. Evitar compartir material para las duchas anales. Y disponer de toallas limpias, toallas lavadas en la lavadora a 60 grados. Y bueno, a ser posible, si hay sexo en grupo, pues de diferentes colores para evitar intercambiarla. Se pueden utilizar toallas de papel que sean desechables. Si no está confirmado que los materiales de higiene vayan a estar disponibles en esa sesión, conviene llevar consigo los propios materiales. Así descartamos que pueda haber algún contacto de fluido. Y bueno, ya hemos llegado al fin de esta presentación. Si me queréis comentar algo respecto a las diapositivas que he comentado o al contenido, algo sobre el contenido, no dudéis en escribirme a este correo. Muchísimas gracias.